Let's do it now. Good afternoon, guys. I hope you're having a good time. As I told you yesterday, the idea of today is that we are going to see the simple present, the present continuous, the most important topics that we learn in the last levels, in the first, second, third, fourth level. Because the evaluation, I mean, most of the questions of the evaluation are about simple present, present continuous. Actually, at the end of the class, I'm going to show you some questions or some possible questions that are going to appear in the final test, right? So yeah, that's what we are going to do. I'm going to explain you these topics in English because as you already know them in Spanish, I mean, I already explained that in Spanish, and you know those topics. When I explain you in English, I think that you are going to understand better. Yeah. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Como les estaba diciendo, vamos a hacer un repaso que, pues, con los que veníamos en los anteriores niveles. Ya lo tiene un poco claro de los niveles, de los, ¿cómo se llaman? Los tiempos verbales. Lo voy a hacer todo en inglés, que como yo sé que ustedes ya saben esos tiempos, si de pronto hay alguna duda, igual la van a coger porque así les hablan en inglés, ¿listo? Pero importante que si no me están entendiendo, me digan, me pregunten, porque la mayoría de preguntas van a ser sobre los tiempos verbales. Como les dije, bueno, van a ver unas de how much que vimos ayer, otras de comparative, superlative, que son como tres, bueno, no sé, cuatro, pero la mayoría son de esos tiempos. Y pues el presente perfecto, que como les dije, los veremos la otra semana. Entonces ya saben, importante que si tienen alguna pregunta, me la hagan en el momento. So, let's start in this moment. Wait a minute. Okay, let's start. Here we have, the perfect table, and you can practice with this table. So yesterday we saw the present continuous, right? I am starting with the ing. We learned it yesterday with the ing. Remember that the present continuous is to talk about the things that we are doing in this moment. I am studying English. Estoy estudiando inglés. Am I studying English? Estoy yo estudiando inglés. I am not studying English. Yo no estoy estudiando inglés. Eso ya lo vimos ayer, ¿no? But now we are going to watch it with with the present continuous, with the WH question, I'm sorry. Yeah, let's watch it with that. Wait a minute. Okay, wait a minute. Okay. This is important, right? Okay, the WH question with the present continuous. So, for example, ¿estás hablando? Are you speaking? ¿Está ella hablando? Is she speaking? But how do you say, for example, ¿qué está ella leyendo? What is she reading? ¿Qué estás leyendo? What are you reading? ¿Ya? ¿Por qué estás cocinando? Why are you cooking? For example, how do you ask me, ¿dónde estás comiendo? How do you ask me that question? ¿Dónde estás comiendo? How do Where you are you eating? again? Where are you eating? Yeah, very good. Where are you eating or eating? So remember that British people say eating and American people say eating. They convert like a R. Los americanos convierten cuando estamos hablando de este verbo eat en presente continuo, lo convierten como en una R, eating. Pero los británicos dicen eating, como quieran. So, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Yeah. For example, ¿por qué estamos nosotros aprendiendo inglés? How do you ask me that question? ¿Por qué estamos nosotros aprendiendo inglés? Aprender es learn. Why are we learning English? Yeah, very good. Why are we learning English, right? Very good. So that's the structure. Esa es la estructura, ¿no? Primero esto, después. Okay, yeah. For example, let's do an example.
¿Dónde estás viviendo? Where are you living? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Yeah. That's the present continuous, all right? Yeah, that's all. Do you have any question about this present continuous, about this? ¿Quién tiene alguna pregunta de este presente continuo? No? All right. Because now we are going to move on to the simple present. Remember, the present continuous is to talk about the things that we are doing in this moment. But the simple present is to talk not about the things that we are doing in this moment, but about the things that we usually do. For example, I study English not in this moment, maybe on Mondays, on weekends, on so this is what like my routine, the things that I do not in this moment, but in any moment, right? That's the main difference between present continuous and simple present. Yo estoy estudiando inglés, yo estudio inglés. Tú estás viviendo en Vélez, tú vives en Vélez. Ella está bailando salsa, ella baila salsa. She's dancing salsa, she dances salsa. So remember that for this simple present, we only need the subject, the verb, and the complement. But remember that when we are talking about third person, like she, he, or it, we add an S to the verb. Yeah, she dances, he works. But remember that that's when we are talking in affirmative, not in questions, right? Now, negatives. For example, here, no estoy estudiando inglés, yo no estudio inglés. Tú no estás viviendo en Vélez, tú no vives en Vélez. Do you see the difference? So I don't study, I don't live, she doesn't dance, he doesn't work. Yeah, not is, not ing, just does. Remember, these three person go with doesn't, and the rest with don't and with don't. That's to make the questions. Now, for negative, no, for questions, right? So, for questions. ¿Tú vives en Vélez? ¿Tú vives en Vélez? You live in Vélez. Do you live in Vélez? Él trabaja en una compañía. Él trabaja en una compañía. Does he work in a company? Yeah. So in simple present, we put the do or does just to make the question. Hello, teacher. Hello, in there. Tell me, in there. Okay. So we are going. Okay, we are talking about do, does, and that. Do you have any question about this? For example, are you working? ¿Estás trabajando? Presente continuo. Do you work? ¿Trabajas? Yeah. Is your mom dancing? Tu mamá está bailando. Does your mom dance? Tu mamá baila. That's the difference between present continuous and simple present. Do you see the difference between those? ¿Sí ven la diferencia entre el presente simple y el presente continuo? Si tienen dudas, no importa, pueden hacer las preguntas. Si saben cuándo utilizar presente simple, presente continuo. Digo porque les va a aparecer mucho, digamos, varias preguntas así. So remember something. When we are talking about the present continuous, normally it goes with now, right now, what? Right now, in this moment. Entonces, siempre que vean complementos como estos, in this moment, como ahora, ahora mismo, en este momento, estamos hablando de presente continuo. Pero si vemos cosas como every day, todos los días, on Tuesday, los martes, los lunes, on weekends, los fines de semana, estamos hablando de presente simple. No son cosas que hacemos en el momento, sino cosas que hacemos rutinariamente. Y esto sí es cosas que hacemos en el momento. Entonces, por ejemplo, en la evaluación les va a aparecer cosas como, bueno, les va a aparecer, por ejemplo, esto. What? Okay.
So what is the right answer? The second. The second? Yeah. Is work. Yeah, because we are talking about now, right? Entonces ya saben, cuando aparecen complementos como ahora, en este momento, tiene que ir en presente continuo, o sea, va con ing y con el verbo to be, para que lo tengan en cuenta. Si aquí en vez de now les aparece every day, todos los días, bueno, ya no estamos hablando de presente continuo, sino de presente simple, o sea, debe preguntar con do o con das. Estas tablitas se las voy a enviar para que, bueno, cuando hagan preguntas, entonces, estamos hablando de presente simple, tiene que ir con do o con das. En este caso estamos hablando de ella, va con does. Sería does she work every day? Ella trabaja todos los días. Yeah, did you see the difference? ¿Sí vieron la diferencia? Because actually, okay, here we have the final test. I'm going to show you one question. This is the first question. What is the answer? Esa es una de las preguntas que les puede aparecer así, este tipo de preguntas. ¿Cuál sería la respuesta? La tercera. Ok, la tercera. ¿Alguien más? Anybody else? La primera. La primera. La primera. Ok. Pues, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué sujeto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ellos. Claro, y ese es el común, como muchos ven, bueno, tu mamá, tu papá, entonces ven que es con das. Recuerden que si estamos hablando de una sola persona, o de tu mamá o de tu papá, sí iría con das. Pero como ya estamos hablando de dos personas o más, ya sería como si fuera ellos. Entonces iría con do. El verbo live. Do your mom and dad live in Barbosa? ¿Tu papá y tu mamá viven en Barbosa? Si ya, por ejemplo, la pregunta fuera así. ¿Tu mamá vive en Barbosa? Bueno, ahí sí, como estamos hablando de ella, preguntaríamos con das, ¿cierto? Y el verbo iría normal. Recordemos que la S la lleva, pero solo en afirmativa, sin preguntas no. ¿Listo? Pero a ver si aparece. Listo. Ok. That's like a question. Bueno, do you have any question at the moment? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a los otros? I'm going to show you the second. Vamos a ver la segunda acá. A ver. So what is the right answer? So remember that work has two meanings. Trabajar o funcionar. La mayoría de gente conoce el work como trabajar, pero work también significa funcionar. Por ejemplo, mi computador no está funcionando. My computer is not working. Para que se les grabe esa. ¿Cuál sería ahí? What is the right answer? La tercera. Is work. Is work. Alguien dijo is working. ¿Qué más? La tercera. Dos. Yes. Para ese tipo de pruebas empiecen a descartar. Entonces, estamos en pregunta. Ya saben que el verbo no lleva la S, ¿cierto? Entonces, quitamos esta. Working. Si estamos en ing, tiene que ir con el verbo to be, o sea, con el is o con el are. No puede ir así. Entonces, también ya quitamos estas dos. Aquí, is work. Si va con el verbo to be, is, tiene que ir con el ing, is working. Entonces sería en ese momento, is your car working? ¿Tu carro está funcionando? Si ponemos esta, quedaría, ¿está tu carro funciona? ¿Sí? Ya, una opción que podría ser sería esta de acá. Does your car work? ¿Tu carro trabaja? Esas dos están bien. Esa está bien en presente continuo. Tu carro está funcionando. Y aquí, ¿tu carro funciona? ¿Listo? Para que tengan en cuenta bien ese tipo de preguntas. Okay, if you don't have any question, I think, or do you have any question? No. No? All right. Now let's move on to the present continuous. Okay, here we have present continuous, simple present, and now we are with the future with the going to, you know? So, for this future, tell me. Instructor, disculpe una pregunta. Yo puedo hacer utilizando una pregunta, una doble objeción.
en presente continuo, pero al mismo tiempo negándola. O sea, pues le explico, es que hoy me llegó un correo Ajá. y de eso de Open English y me decía, o sea, ¿por qué no estás estudiando inglés? Pero Muy bien. la estructura no, o sea, Decía, no estaba why como aren't bien. you studying English? Decía así. Sí, sí, señor. Exacto. O sea, como que sí, ¿por qué no estás estudiando inglés? Sino que vi la estructura y no, No, como está perfecto. O sea, me vea, quedo en duda. aquí en todas estas, por ejemplo, acá. Este es para hacer preguntas en presente continuo, en presente simple. Aquí dice, ¿estás viviendo en Vélez? Ahora, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿no estás viviendo en Vélez? Fácil. Aren't you living in Vélez? Aquí dice, ¿está ella bailando salsa? Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Ella no está bailando salsa? Dicen she. ¿Sí? Entonces, se puede colocar así. Why aren't you, digamos, yo puedo preguntar a alguien, why aren't you studying English? ¿Por qué no estás estudiando inglés? ¿O por qué estás estudiando inglés? ¿Sí? ¿O por qué no estás estudiando inglés? Lo mismo pasa con todas, con todas. Aquí, por ejemplo, dice, ¿tú vives en Vélez? Ahora, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿no vives en Vélez? ¿No vives en Vélez? Bueno, sería así, ¿no vives en Vélez? ¿Don't you live in Vélez? Ellos corren en la mañana. Ellos no corren en la mañana, ¿cierto? Digamos un ejemplo así. Sería, don't they run in the morning? O sea, lo único que hay que hacer es negar estas de acá. Did, didn't, y ya, para ese tipo de preguntas. ¿Sí, sí me voy a entender? Ah, o sea, solamente negamos el verbo to be, ¿sí? Sí, en este caso el verbo to be, en este caso el do. Yo miré que decía, bueno, así como su merced la escribió, with, pero entonces decía el aren y aparte decía not, o sea, terminado en T, Ah, ¿sí? ok, Es ok. normal, ¿cierto? Sí, ese aren't you, ese aren't es la contracción. Recordemos que yo puedo decir, why are not you? O sea, en vez de decir aren't, o aquí, en vez de decir isn't, yo puedo decir is not. ¿Sí? Aquí puedo decir, do not, you, does not. ¿Sí? O sea, yo puedo hacerlo así. Es un poco más formal y se utiliza precisamente para cartas, para correos y eso. Pero a la parte del habla se utiliza mucho más el aren't, el don't. Pero claro, las dos están bien. Una es la contracción y otra es la forma larga. Ah, ¿Ok? listo, gracias, profe. Ok, you're welcome. Okay, now we were talking about the future. The present continuous, simple in the future. Yo estoy estudiando inglés. Yo estudio inglés. Yo voy a estudiar inglés. So for this future, we only need the verb to be. I mean, am, are, or is. The going to with all the, all the subjects. And the verb in infinitive. The verb goes normal. So, yo voy a estudiar. Tú vas a vivir en Vélez. Ella va a bailar salsa. Él va a trabajar en una compañía. Yeah, so we only need the subject, verb to be, going to, and work. Yeah. Now, for example, the negative. For example, yo voy a estudiar. I am going to study. Yo no voy a estudiar. I am not going to study. Él va a trabajar en una compañía. He's going to work in a company. Él no va a trabajar él no va a trabajar en una compañía. He's not going to work in a company. Now for questions. Questions. Wait a minute. Ok. Estás viviendo en Vélez, tú vives en Vélez, ahora, vas a vivir en Vélez. So for the question, we put the verb to be at the beginning. For example, he's going to work, él va a trabajar. Él va a trabajar, is he going to work? They are going to run, ellos van a correr. ¿Van ellos a correr? Are they going to run? So we put this verb to be at the beginning. Are, the is, at the beginning. Is, that's all. If you want to understand, you're going to ask me a question. Okay, I'm going to ask a question in the three sentences. Yeah. Voy a hacer una oración en los tres tiempos. For example, I am learning English. Presente continuo. Estoy aprendiendo inglés. I learn English. Yo aprendo inglés. Ahora yo voy a aprender inglés. I am going to learn English. Now, we are going to do a question. Ask me, ¿estás barriendo tu casa? So remember that barrer is sweep. How do you ask me, ¿estás barriendo tu casa? O me preguntarían, ¿estás tú barriendo, andoendo?
tu casa? Are you sweeping the house? Very good. Are you sweeping your house? ¿Estás barriendo tu casa? Listo, ya tenemos pregunta para presente continuo. Ahora, ¿tú barres tu casa en la mañana? Presente simple. Vean aquí las preguntas. Guíense por esas preguntas. Pregunta, ahora, ¿cómo preguntaríamos con el presente simple? Do you sweep in the morning? Yeah. Do you sweep your house? Yeah. In the morning. Ya tenemos una pregunta con presente continuo que va con el are you, con presente simple que va con el do you. And finally, ¿vas a barrer tu casa mañana? Going to. Are you going to sweep your house tomorrow? Yeah. Your house tomorrow. Yeah. Presente continuo. Estás barriendo todo lo que termine en ando en dos, presente continuo. Aquí, tú barres tu casa normalmente. Vas a barrer tu casa mañana, tomorrow, mañana. Si ustedes pueden hacer este tipo de estructuras, preguntar en presente continuo, presente simple, presente futuro, perdón, se van a dar cuenta que se pueden defender fácilmente en una conversación. Pero, ¿alguien tiene alguna duda de cómo hacer este tipo de estructuras, de preguntar y responder en estos tres tiempos? No? All right. For example, in the final test, there is going to be a question like this. So, what is the right answer? ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Bueno, ¿con cuál uniríamos? La tercera, ¿no? La tercera. ¿Todos dicen la tercera? Everybody say the third. Sí, es la tercera. Sí, profe. All right, very good. Ya saben, si va con primero que todo identificar el tiempo. Aquí dice tomorrow y dice que estamos preguntando. Entonces, pregunta, tiene que ir el verbo to be, tiene que ir el going to. Va a haber una palabra, una muy similar a estas, como para que la tengan en cuenta. Okay, that's all. Now, let's move on to the simple past. We already saw the present continuous, the simple present, the future, and now we are going to talk about the past. The past, we have two different parts of the simple past. First, we have the regular verbs, and we have the irregular verbs. Irregular verbs. So what are the regular verbs? The regular verbs, we only add the play, juego, jugué, played. We add the ed. For example, yo estudié, I studied. Yo viví en Vélez, tú viviste en Vélez, you lived in Vélez. Ella bailó salsa, she danced salsa. So we only add the ed. Él trabajó en una compañía, he worked in a company. So we only add the ed. But there are some irregular verbs like drink, for example, goes to drank. It changes completely. Yo bebo, I drink. Yo bebí, I drank. El gato bebe, the cat drinks. El gato bebió, the cat drank. Yeah. So remember that for this past, we need to know this. For example, if for questions, we only add the did for all of them. Yeah. For example, wait a minute. Okay. For example, él trabajó en una compañía. Él trabajó en una compañía. So remember that for question, we don't add
the ed. Now for question and for negative, the verb goes normal. For the question, we add the did he in the verb, did they in the verb. Yeah, we are going to do a question. For example, did you did you walk yesterday? Remember, yesterday is ayer. ¿Trabajaste, caminaste ayer? Yes, I walked yesterday. No, I didn't walk yesterday. So yeah, okay, for the question, we put the did, and for the negative, all of them go with didn't. Yo no estudié, tú no viviste, ella no bailó, él no trabajó, el gato no bebió, ellos no tomaron. So all of them go with didn't. So it doesn't matter if I ask, for example, did what? Did Jason walk yesterday? Yes. He walked, he didn't walk, right? That's the regular verbs. But remember the irregular. For example, the verb eat. Did you eat eggs yesterday? ¿Comiste huevos ayer? So how do you answer the affirmative? Do you remember how to answer the negative? Yeah, the affirmative. Do you remember that? Do you remember how to answer that? The first, the affirmative. Yes, I ate eggs yesterday. Yeah, very good. So remember, eat. Yes, yesterday. In negative. No, I didn't. No, I I didn't. Eat or ate? ate. Yesterday. Entonces, ese es el pasado, ¿no? ¿Qué pasa con el pasado? Que hay unos verbos regulares o irregulares, ¿no? Hay unos regulares que simplemente le ponemos la ed para que suene en pasado. Camino, caminé, trabajé, jugué. Pero solo cambia cuando estemos afirmando. Cuando estemos preguntando, el verbo anormal, porque este did ya lo convierte en pasado, y negando también el verbo anormal. No importa si es regular o irregular. Hay unos verbos regulares, como les decía, que solo se les pone el ed, y hay unos verbos que son irregulares, que es decir, que no se les pone la ed, sino que en el caso de eat, comer, cambia a ate. En el caso de drink, cambia a drank, que cambian totalmente. Entonces, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo un verbo es irregular o es regular o irregular? Lastimosamente, no hay una forma. ¿Sí? Esa es la razón por la cual ese tiempo es de los un poco, la estructura no es difícil, pero es un poco complicado por cuestión de eso, de aprender los verbos, ¿sí? Yo les decía que siempre en el colegio a uno le daban una lista en la cual aparecía el verbo en presente, en pasado, en presente perfecto, y tocaba lea y aprenda a hacerlo, porque pues lastimosamente no hay una forma, pero pues sí podemos ver los más comunes, que bueno, voy a ver si, yo tengo una lista por ahí, se las voy a pasar, en la cual les va a aparecer el verbo, les va a aparecer verb, bueno, les va a aparecer aquí simple past. Entonces, si aparece un verbo como play, jugar, played, es regular. Si aparece, no sé, write, escribir, wrote, ya cambió totalmente, o sea, no le agregué la E, es irregular. Pues como para que se graben, aunque sea, digamos, los más comunes, ¿listo? Entonces, hasta el momento me interesa mucho la estructura, porque no pasa nada si ustedes no se saben todos los verbos en pasado, lo importante es la estructura. Sí, lo importante es la estructura y ahí se van entendiendo, se van dando a entender. Entonces lo mismo, va a haber preguntas en evaluación en la cual pues desaparezca María, ok, digamos. Recordemos que este last
Recordemos que este rope es cuerda. Last es para convertir, digamos, la semana pasada, el año pasado. Bueno, entonces, digamos que acá aparece. What is the right? What is the correct answer? La segunda, the second. Okay, the second one, yeah, very good. So look at this. We are talking in question. First, we have to identify what is the sense, what is the tense. It's not present continuous, it's not simple present. Last, if it says last or if it says yesterday, we are talking about past. So we need to, for example, there are some that is going to appear like that, jump, but we are talking about past. So we put the did for the question and the verb goes normal. Entonces ya saben, identifiquen primero el tiempo. Si estamos hablando en pasado, ya saben que va con did la pregunta y el verbo va normal. ¿Ya? Ok. A ver, before, do you have any question? No? Okay, because now we are going to do an example with all of them. How do you say? Jason está aprendiendo inglés. Jason is learning English. Jason is learning English. Jason aprende, bueno, ahora digamos, now. Jason aprende inglés de lunes a viernes. Ya les digo cómo decir ese de tal día a tal día. Jason aprende inglés de lunes a viernes. ¿Cómo sería esa primera parte? Ya les digo la última. ¿Cómo sería? Jason aprende inglés de lunes. Jason learn English of lunes o on lunes. Ok, ver. Jason learns English. Listo. Para decir de tal a tal, colocamos from to. Es decir, from Monday to Friday. Right? Entonces, cada vez que queramos decir de un día a tal día, colocamos ese from to. Sí, quiere decir de, no sé, sábado a domingo. From Saturday to Sunday. Este from. Dice aquí, bueno, le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? Now, Jason va a aprender inglés la siguiente semana. Jason is going to learn. Again. Okay, Angelica is speaking, right? Okay, Angelica. Jason is going to. Learn Yeah. from Monday to Friday. Friday, yeah, from Monday to Friday. Yeah. We have present continuous, simple present, future. Now, Jason aprendió inglés ayer. That's a regular verb. That's a regular verb. Creo que es el mismo learn, ¿no? Ahí no Yeah. cambia. Como es regular, entonces, bueno, lo que hacemos es, le ponemos la ed, ¿no? Jason learned, porque estamos hablando del pasado. Learn English yesterday. Entonces tenemos presente continuo, presente simple, futuro con el going to y el pasado. Ahora vamos a hacer las mismas preguntas, pero ahora la vamos a hacer, pero en preguntas. Le vamos a cambiar el verbo. Okay, now let's say Cristian, no, ¿está Cristian enseñando inglés? So remember, we are talking about this, right? Estamos hablando de las preguntas, questions. Estamos hablando de presente continuo. ¿Cómo preguntaríamos?
¿Está Cristian aprendiendo inglés? Is Christian learning English? Very good. Is Christian learning English? Is Christian? So remember, is he learning English? Aquí hay una es de más. Is he learning English? Is Christian learning English? Very good. Now, Christian aprende inglés los lunes. Does Christian learn English Very good. Learn English. Los lunes. the Monday or Mondays? On Mondays. Very good. Siempre que hablemos de inglés, vamos a colocar el on. Estamos en presente simple y estamos hablando de él. Entonces preguntamos con das. Ya hicimos una con presente continuo, una con das. Ahora vamos a preguntar. ¿Cristian va a aprender inglés mañana? Is Christian going to learn English tomorrow? Very good. Going to learn English tomorrow. Present continuous, simple present, future with the going to. And now, ¿Cristian aprendió inglés ayer? Did Christian learn English yesterday? Yes, sir. Very good. That's all. Siempre digo esa para que se les quede también, ¿no? Yo siempre utilizo esta frase. That's all. Eso es todo. That's all. Eso es todo. Si ustedes saben y hacer ese tipo de preguntas en esos 4 tiempos, preguntar y responder, dense por bien servidos. Como yo les decía, en muchas entrevistas que hacen en inglés, ahorita en todos los trabajos que están haciendo, lo que hace el entrevistador es saber si usted maneja los tiempos verbales. Así es como uno se da cuenta si alguien sabe inglés o no. Entonces, por ejemplo, did you live in Vélez last week? What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana pasada? Bueno, como para que hablen del pasado y del futuro y así. Es fundamental que manejen esos tiempos. Any question? ¿Alguna pregunta? Teacher, hay un tiempo que se trabaja con was y were, pero también el verbo en ing, ¿cierto? Ah, ok, sí. Con el was y were y con el ing es el pasado continuo. ¿Qué es lo que pasa? Ya, yo les decía que digamos, estos tiempos son los tiempos principales, pero ya ustedes pueden formar los otros tiempos, porque hay 12 tiempos en inglés y 16 tiempos en español. Entonces, está el futuro, ya vimos el futuro. Está el futuro perfecto, que no es yo haré tal cosa, sino yo habré hecho tal cosa. Está el futuro continuo, yo estaré haciendo. Bueno, y así hay varios. El was y were se lo vimos, creo que fue en el 4º nivel, si no estoy mal. Digamos, I was, you were, que es el verbo to be en pasado, ¿no? En vez de decir, yo soy feliz, I am happy. I was happy, yo estaba feliz. You were a teacher, tú eras un profesor, tú eras un profesor. Ahora, ya ustedes sabiendo esto, ¿cómo me dirían ustedes? Yo estuve jugando fútbol ayer. Yo estuve jugando. I was playing. Yeah, I was playing soccer yesterday. Ya ahí ustedes ya armaron el pasado, ¿cómo se llama? El pasado continuo, ya sin explicarle la estructura, porque ustedes ya saben que yo estaba, as I was, ya jugando. Este tiempo es muy utilizado para contar historias. Es decir, cuando veíamos eso, por ejemplo, la semana pasada yo estaba bailando con una amiga y llegó mi novia tal cosa, y normalmente se une con el pasado. ¿Cómo diríamos eso? La semana pasada yo estaba bailando con una amiga. Entonces, la semana pasada, last week, yo estaba bailando. ¿Cómo es? Yo estaba bailando. I was dancing. I was dancing, yo estaba bailando con una amiga. With my friends. Digamos, with a friend, digamos, con una amiga. Cuando mi novia llegó. ¿Cuándo? ¿Cómo es cuándo?
When When Mi novia. my girl Girlfriend. Llegar es arrive. Bueno, y para arrived y para que sea pasado, arrived. Entonces, la semana pasada yo estaba hablando con una amiga cuando mi novia llegó en saw me, bueno, y me vio, o sea, entonces, si se dan cuenta ya, después de esos tiempos, es cuestión de que uno vaya aprendiendo como a cómo construir, ¿sí? Ya aquí, vea, presente, aquí estaba el pasado continuo y este era el pasado simple. Bueno, allá, ya como para que usted lo vaya construyendo. Another question, otra pregunta. Profe, yo tengo una pequeña pregunta, pero no es exactamente de estos temas. Ah, ok, importante. Es que, bueno, ayer estaba ayudando a una compañera a hacer un trabajo. Sí. Bueno, era una evaluación. Y en cierta parte le apareció, digamos que, el ain't. ¿Le pareció qué? Ain't. O sea, Ah, buena. o sea, Ok, sea que, ain't. o sea, profe, yo sé que, o sea, investigué y sé que más o menos significa el ain't, que el ain't es como una forma de negación del verbo to be, que puede reemplazar el is not o el isn't y el aren't. Pero la cosa es que en esa oración donde tenía que aplicar, digamos, algún tipo de negación, está, por ejemplo, el his, había un espacio y después seguía el ain't. Entonces eso me confundió porque se supone que el ain't, digamos, es una forma de negar el isn't, entonces no tenía por qué ver el is. Entonces no supe qué colocar exactamente, o sea, no. Eso fue lo que me confundió. Ok, No sé listo. cómo usarlo exactamente. Bueno, el ain't como tal, sí, normalmente uno se busca en internet y aparece que el ain't niega, es la forma de negar el verbo to be, pero no solo se niega con el verbo to be. O sea, si yo quiero decir she's not happy, yo puedo decir she ain't happy, pero es para los que no saben, este ain't es súper informal. O sea, eso, digamos, lo usan mucho los niggas, los negritos en Estados Unidos, mucha gente de bajos recursos, gente que está, bueno, en fin, es como aquí decir, no sé, por allá que lado, no sé qué, no es bien visto alguien que utilice el ain't, ¿no? Es como que aclarar. No solo se utiliza para negar el verbo to be, yo puedo decir, digamos, I have money. I have money. Yo no tengo plata. Aquí también está negando el presente simple. Puede negar todos estos de acá. I'm going to niega todos. Usted me dice que les aparecía cheese y le aparecía el ain't. O sea, tenía que colocar el ain't. No, profe, digamos que estaba el his o el cheese, había un espacio donde yo tenía que completar algo y seguía el ain't. Pero esto no estaba en paréntesis. No, profe, el is no estaba en paréntesis ni nada, estaba suelto y siguiente tenía que poner una palabra y después salía el ain't, aparecía el ain't. She's ain't y no aparecía con el going to porque es raro. O sea, como le digo, normalmente ese ain't es para negar. Así como usted lo averiguó, es para negar el verbo to be, no sé qué. Entonces se me hace súper raro que haya aparecido este is como tal, porque tendría que negarse así. He ain't. A ver, porque en caso tal de que sea he ain't, ¿no? No, o sea, siempre este va después del sujeto. ¿Y qué aparecía? ¿Qué más le aparecía ahí? Digamos que qué más había en la frase. Ain't, ¿qué? Creo que era his, después salía el ain't, a son o algo así, es que él no tenía un hijo o algo así. Pero también se me hizo raro porque se suponía que no debería el is. Entonces eso fue lo que me confundió. Y bueno, y si fuera así, digamos, faltaría acá, digamos, el have como tal, ¿no? Digamos, él no tiene un hijo. He ain't a son. O, bueno, o si quiere decir, él no es un hijo. ¿Estaba el have o no estaba el have? No, profe, creo que no estaba el half. Sería he ain't a son, como él no es un hijo, vendría siendo. Pero no, digamos, aquí como tal, eso es, digamos, el inglés se puede contraer de muchas formas, como, digamos, yo siempre lo he hecho. Pero este in normal siempre se va, es después del esto. Tuvo que haber algún error porque precisamente este tema, cuando yo lo vi en la universidad, precisamente lo veíamos con muchas canciones. Un profesor nos enseñaba con canciones de hip hop que ellos lo utilizan mucho. Y recuerdo que siempre decía eso. O sea, siempre debía ir, digamos, después del sujeto. Y se niega para todo. Pero sí, ahí debía haber algún error con ese. Porque es para negar en todos los tiempos. Right? Listo, profe, ya me quedó un poco más claro. Okay, good. Another question. Ese pasa lo mismo con el gonna. ¿Se acuerdan cuando vimos el gonna?
que en vez de decir I am going to work, en vez de decir I am going to work, I am gonna work. Que ese gonna aparece mucho en canciones. En vez de decir going to, dicen gonna. También es informal y es bueno utilizarlo, pero muy pocas veces. Lo mismo el wanna, no sé si han visto ese wanna. Wanna es la contracción del want to. Yo puedo decir, yo quiero ver televisión. I want to watch TV. O yo puedo decir, I wanna watch TV. Entre amigos se puede utilizar. Se puede utilizar, está hablando, está, pero como les digo, es bueno saber que es muy, muy informal, como para no. No sé si de hecho se han dado cuenta que acá en Colombia hay un alemán y hay un gringo que son súper conocidos. Hay un man que se llama Zach Norris, creo que se llama Zach Norris, que es un man de Estados Unidos, que vivía en Tunja y que, o sea, tiene un español, o sea, súper bueno. Y hay un alemán, un ruso, no sé si lo han visto por ahí. Dominic, Ese Dominic, ese alemán Dominic, el man vivió en Bucaramanga y cogió el acento bumangués y habla español re feo. No sé si lo han visto, si lo ven por ahí alguna vez. Cogió el inglés como el campo y él habla así, todo como tirando al campo y habla, o sea, cogió un español súper feo y hace muchas contracciones que ni uno hace. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos aprendiendo un idioma. Él llegó a Bucaramanga y en Bucaramanga hablan hermoso. Bueno, eso pueden decir, ¿no? Allá hacen muchas contracciones, dicen po allá, entonces él cogió ese acento y suena feo. Entonces es bueno que sepamos eso. Cuando vamos a aprender inglés, digamos en el caso, saber qué cosas suenan bien y qué cosas no suenan tan bien. ¿Sí? No es lo mismo decir por acá que decir por allá o cosas así. Ok, another question? No? All right. Listo, muchachos. ¿Señor? Cuéntame. Perdón, profe, pero allá en Estados Unidos pasa lo mismo que acá en Colombia. El inglés se habla así, pongámosle como acá por regiones o esto, o se habla todo de la misma manera. Good question, that's a good question. Very good. Pasa exactamente lo mismo que acá. Aquí es un poco más diverso porque, digamos, el español de Colombia tiene el acento paisa, el costeño, todos esos acentos. Y no solo, eso es solo español de Colombia, pero ahora si nos vamos al español de Argentina, al español de México, o sea, hay muchísimos acentos. En inglés pasa lo mismo, no tan diverso, pero sí pasa lo mismo. Por ejemplo, el español como más chévere acá en Colombia es el paisa, ¿no? El que todo el mundo ve y el paisa es como el más bacano. En inglés, en Estados Unidos son los sureños, la gente que vive en el sur, por ejemplo en Texas, todos esos lados, es un inglés muy bien visto. Ellos casi ni hablan la boca para hablar, pero eso es como tiene un acento que es como decir que aquí habla una paisa y que uno queda, bueno, no sé si les pasa algo así. Entonces lo mismo, allá el sureño es así, lo mismo, cambia, dependiendo de la región, cambia el acento. Hay gente que, digamos, hay veces que uno ve un video y lo entiende súper bien. Hay veces que uno escucha, digamos, otro tipo de inglés y uno dice, pues este man casi no se le entiende bien. Es como escuchar, digamos, a un costeño. Si a veces uno no entiende a un costeño, allá hay regiones en lo que pasa eso. Por ejemplo, en Inglaterra, los irlandeses digamos, son como los pastuzos de acá. Tienen el español como más feito y allá tienen el inglés como más feito. Entonces también es lo mismo. Se divide también así por acentos. Listo, profe. No, es que tengo una tía que vive en Miami y a veces ella me habla así en inglés, pero lo habla muy rápido, ¿sí? Entonces trato, no, como que me trata de confundir en algunas palabras. Entonces, pues pensé, le quería preguntar eso por esa misma razón. Y eso que en Miami hay mucha gente que habla español, ¿no? Allá está prácticamente el 70%, bueno, el 80% de la gente, tanto los mismos de Estados Unidos que viven allá, hablan español. Pero sí, o sea, el Miami tiene un acento. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que no le entienden a los negros. Los negros tienen un acento rapeando. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, empiezan a estar, ok, I want to start to speak like this in English and I know that you are going to understand. El acento es como rapeando, así estén hablando. Entonces, sí, todo depende los acentos cambian mucho. Pero es cuestión de irlos practicando. Sí, señor, Ok, gracias. another question. Ok, you're welcome. Otra pregunta. Oh. All right. Listo, muchachos. Entonces espero que haya quedado muy claro de estos 4 tiempos. La otra semana, como les digo, estaremos viendo los otros tiempos bueno, el otro tiempo que nos queda. Y listo.
Ya saben que mañana hay clase y nos veríamos entonces el lunes. ¿Listo? So, that's all, guys. That's all for today. See you next week, next Monday, okay? Bye bye. See you. Bye, teacher. Thanks. Bye, Bye teacher. bye. Welcome. Bye, teacher.